Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y he traído un tema en relación al mensaje de los tres ángeles, que como para nosotros, como iglesia, es un mensaje muy especial porque característica también de nuestro mensaje que debemos dar al mundo. Entonces, es un mensaje poderoso que encontramos en el Apocalipsis, capítulo 14, y les invito a abrir conmigo la palabra de Dios, Apocalipsis 14, y aquí encontramos en el versículo 6 de que Dios tiene preparado un mensaje a nivel global. Dice ahí San Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje muy poderoso, un mensaje global, internacional, que toda la humanidad debe escuchar, un mensaje celestial, porque es representar como traído, llevado, proclamado como un ángel que vuela en medio del cielo. Y él tiene el evangelio eterno. Este evangelio eterno es aquel del cual habló Jesucristo en Mateo 24. Si ustedes recuerdan, en Mateo 24, donde Jesús habla de las señales, también del fin, y aquí hay una señal muy especial, donde él enseña de que habrá un mensaje global. En el versículo 14, Mateo 24, 14, entre todas las diferentes señales y características que el Señor Jesús da para poder reconocer el tiempo del fin, él dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio que debe ir a todas las naciones es el evangelio eterno, que ahora lo encontramos en Apocalipsis 14 de una manera desglosada, detallada. Aquel mensaje final de amor y advertencia de parte de Dios para la humanidad antes de que sucedan las cosas finales, para que cada ser humano tenga la posibilidad de tomar posición, de decir yo acepto o yo rechazo, sin importar el trasfondo de la persona, sin importar dónde vive y cuál es su historia personal. Ahora, este mensaje viene acompañado por un carácter. Quiero leer con ustedes en el versículo 1 de Apocalipsis 14, de que antes de que se dé el mensaje a partir del versículo 6, el mensaje de los tres ángeles, primero Dios introduce el carácter de aquellos que darán el mensaje. Y esa descripción encontramos en Apocalipsis 14, del 1 al 5. En el versículo 1 dice: después miré, y he aquí el Cordero, símbolo de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Estaba en pie. Oh, qué interesante, en pie. Ustedes conocen la simbología de que Jesús está sentado como nuestro sumo sacerdote, pero luego Él se pone de pie porque ya tiene una misión de retornar a la tierra, en pie sobre el monte de Sión, el simbólico monte de la salvación, donde en Jerusalén se había construido el templo. Y con Él dice 144,000. que tenían el nombre de Él, del Cordero de Jesucristo, y de su Padre escrito en la frente. Para poder tener escrito en la frente el nombre de Jesús y del Padre, previamente tiene que haberse terminado la decisión. Porque estas personas, este grupo especial, ya aparece en su frente sellado para siempre, con el nombre del Padre y del Hijo. Ahora, si haríamos un estudio en la Biblia, el nombre representa el carácter. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, símbolo de su justicia, de su santidad, de su amor.
porque Dios habrá hecho una maravillosa obra de transformación en sus siervos, en sus hijos, de tal manera que ellos ahora puedan nuevamente reflejar su imagen y semejanza, que se había perdido al inicio de la historia. Ustedes recuerdan, si leemos en Génesis 1, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero sabemos que luego entró el pecado y el ser humano perdió la imagen y semejanza de Dios. Y cuando leemos en Génesis capítulo 3 acerca de los descendientes de Adán y Eva, en el capítulo 4, disculpen, en el capítulo 5, Génesis 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y ahora escuchen bien, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Seth. Porque lamentablemente perdimos la imagen y la semejanza de Dios. Y cuando nacemos en esta tierra, no nacemos a la imagen y semejanza de Dios, nacemos a la imagen y semejanza de nuestros padres. Pero Dios tiene el plan de la restauración, de recrear en nosotros, de restaurar la imagen y semejanza perdida. Y eso es una cosa hermosa, una promesa maravillosa que Dios tiene planeado para todas sus criaturas y todos aquellos que desean experimentar este cambio, porque es el poder del Espíritu Santo que entra en el corazón del ser humano. Gálatas 5, 22 y 23 lo describe bien, de que cuando se madura el fruto del Espíritu Santo, es un fruto de carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Una transformación de vuelta a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí en Apocalipsis 14 vemos que Dios tiene preparado en su plan maravilloso, en esa su profecía, que es una promesa para el futuro, de que Dios tendrá un pueblo transformado, que nuevamente reflejará su imagen y semejanza, que estará con Jesucristo sobre el monte de la salvación, que tendrá en su frente el nombre del Padre y del Hijo, su carácter. Entonces, esto es maravilloso. Ahora, el número interesante, 144,000, hay algunos que piensan que es un número simbólico, que quizás sean muchos más o muchos menos. Otros piensan que es un número literal, que son exactamente 144,000. En esta mañana no vamos a entrar en esta temática, pero vamos a entrar en la temática de que es importante y que es un gran llamado de Dios para que nosotros seamos parte de este grupo especial que tiene una misión muy especial y poderosa, que es la de llevar al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, ocurre que el número 144,000 podría escucharse como pequeño, pero si lo comparamos a otros números que la Biblia da, vemos que es un número positivo. Recuerdan que en el primer fin del mundo, cuando hubo el diluvio, la Biblia dice que sobrevivieron 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Eran pocos realmente, y Jesús comparó el tiempo del fin como el tiempo de Noé, del diluvio. Ahora, 8 sí es un número pequeño. Estoy feliz que aquí no diga 8, sino 144,000. Ya es un número significativamente más grande. Pero si vamos un poco más allá en los conceptos, y ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 7, no son solo los 144,000 que obviamente se salvarán, porque ellos tienen un llamado al mundo entero para toda la humanidad, una misión, un llamado para que la humanidad pueda escuchar el mensaje de amor y advertencia de Dios y tomar posesión y posicionarse junto con estos mensajeros que Dios está preparando.
Y Apocalipsis 7, en unos instantes vamos a ver, nos habla de que aparte de los 144,000 hay una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Miren, aquí está Apocalipsis 7. En los versículos 1 al 8 describe a los 144,000. En unos instantes lo vamos a profundizar un poquito más. Pero en el versículo 9 dice, después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¡Qué maravilloso! En el versículo 13 hay una pregunta acerca de este grupo grande. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. ¡Qué maravilla! Así que tenemos dos grupos que la profecía menciona, los 144,000, con una misión muy especial, y la gran multitud también de salvos, de salvados, que nadie puede contar. Oh, esta descripción me gusta mucho. Nos da esperanza de que todos nosotros tenemos una gran posibilidad también de salvarnos. Nadie tiene que quedarse atrás, nadie tiene que perderse. Podemos ser parte de los 144,000. Podemos ser parte de la gran multitud. Pero Dios tiene el plan de que seamos parte de los 144,000. Porque Él tiene un plan especial para esta época y para esta etapa final de la humanidad antes del retorno de Jesucristo. Antes de seguir adelante en la lectura de los versículos, quiero hacer una reflexión adicional. Ustedes saben que cuando Lucifer cayó del cielo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, describe, cuando el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, fue lanzado fuera del cielo a la tierra y sus ángeles con él, y engañó a la humanidad entera. Ahí describe de que él, el gran dragón, se llevó 1/3 de los ángeles celestiales. Ahora, nosotros conocemos, gracias a la palabra de Dios, en el contexto, y gracias a la luz del espíritu de profecía, que nosotros, los seres humanos que nos salvaremos, vamos a llenar esos espacios que han quedado vacíos en el cielo por los ángeles que antes moraban ahí y que fueron lanzados fuera porque ellos decidieron formar parte de la rebelión de Lucifer. Entonces, la cantidad de salvos que habrá al fin de la historia humana, a lo largo de la historia humana, llenará esos espacios vacíos. Jesús, cuando fue al cielo en Mateo, él en San Juan, él describe, yo voy a preparar morada para ustedes. Y esas moradas son aquellas también que habían quedado vacías, que están vacías hace siglos, hace milenios, que habían sido habitadas antes por los ángeles santos que lamentablemente se pusieron del lado de Lucifer y se unieron a la rebelión, que se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como los demonios, los ángeles caídos. Así que la palabra de Dios nos provee una serie de indicios de que nos dan mucha esperanza, de que no serán tan pocos los que se salvarán, sino que el Señor, con su sangre derramada en la cruz, es poderosa para salvar a muchas personas que a lo largo de la historia y sobre todo en el tiempo del fin tomarán la decisión por el lado correcto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, nos menciona que este grupo de los 144,000, ellos, en el versículo 2 nos menciona,
de que hay un sonido de arpistas que tocaban sus arpas. El versículo 3 nos menciona que el grupo de los 144,000 cantaban un cántico nuevo delante de Dios y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí nos da una distinción especial de que ellos cantan un cántico de una experiencia especial que nadie sino ellos puede cantar. Solo ellos que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Muy interesante. Ahora, este es el cántico de su experiencia. Ellos cantan una canción de su experiencia, de una experiencia que otro grupo no la obtuvo de la misma manera. Es interesante. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel finalmente cruzó el mar después de salir de Egipto, cuando Dios intervino, destruyó el ejército del faraón, de los egipcios. Dios hizo el milagro, abrió el mar. Todo esto después de las 7 posteras plagas. Y como ellos cruzaron, disculpen, de las 10 plagas que caen sobre Egipto, ellos cruzaron el mar se cerró, ahogó al ejército egipcio. Y luego habían llegado al otro lado y ahí cantaron un cántico nuevo. Un cántico de victoria de su experiencia que nadie había tenido antes que ellos. Era una experiencia única que ellos habían tenido, como Dios los sacó de Egipto, como Dios hizo caer las plagas, como Dios abrió el mar, como Dios venció al ejército más poderoso del mundo y como Dios les dio la libertad. Ahora, algo parecido aquí encontramos en Apocalipsis, porque nuevamente, esta vez no Egipto, esta vez Babilonia se levanta, simbólica, espiritual. Dios nuevamente hará caer plagas, las 7 plagas postreras. Dios nuevamente, si estudiamos Apocalipsis 16, 17, 19, vemos cómo los ejércitos de la tierra se unen en contra del Señor en la gran batalla final del Armagedón, con su aplicación simbólica, literal, en todo su contexto, pero como finalmente no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí se refiere a la contaminación de las otras doctrinas de la gran ramera babilónica, cual está descrita en Apocalipsis 17, porque el símbolo de mujer en el Apocalipsis y en la Biblia es símbolo de pueblo de Dios, o de iglesia, o de religión. Y Apocalipsis describe 2 de ellas. Una mujer pura, Apocalipsis 12, que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con 12 estrellas en su cabeza. Una mujer vestida de luz, de la verdad, tanto de día, la simbología del sol, como de noche, la simbología de la luna y las estrellas. No camina en tinieblas, avanza en el conocimiento y la luz y en la verdad del Señor. Pero Apocalipsis 17 describe la gran ramera, aquella que lamentablemente era infiel a Dios, tuvo relaciones ilícitas, se unió a los poderes terrenales y hizo muchas cosas muy malas y dictatoriales, persecuciones, imposiciones, leyes religiosas, y quitó las libertades y hizo una opresión al pueblo de Dios, a los hijos de Dios que querían seguir su conciencia. Así que aquí cuando vemos que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se refiere a la contaminación de las doctrinas falsas del vino de Babilonia, donde están todas las diferentes tradiciones, doctrinas, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y 3. Apocalipsis 18, versículo 2 decía: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí vemos que en la gran Babilonia, todo espíritu inmundo, demoníaco, aborrecible, todo estará ahí permitido. Muy interesante la simbología.
Ustedes saben que hay un Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que nos guía a toda la verdad. Pero aquí habla de los espíritus inmundos que están ahí, todo tipo de demonios y guarida de todo tipo de espíritu inmundo. ¿Cuántos espíritus inmundos hay? Aquí dice que son muchos, son una multitud, son plural, mientras que ¿cuántos espíritus santos hay? Solo hay uno, el Espíritu Santo. Y aquí dice que también Babilonia albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuántos aves limpios hay? Uno, la paloma, que representa al Espíritu Santo, que representa la verdad y la verdadera doctrina. Y aquí dice, pero que en Babilonia hay multitudes de aves inmundas y aborrecibles, falsos espíritus, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tradiciones de hombres, Babilonia, que significa confusión. Todo el mundo, todas las naciones, versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación. Porque lamentablemente todos han entrado en la confusión del vino babilónico. Y el vino, otro símbolo de alcohol, de borrachera, de confusión. Esa es la situación, mientras que los 144,000 son presentados como no contaminados con mujeres, son vírgenes, espiritualmente hablando. No se ha contaminado con las doctrinas falsas de las demás religiones y de las demás creencias y de las tradiciones de los hombres. Tienen una fe pura, una fe bíblica en luz. Y ahora en Apocalipsis 14, versículo 4, dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Fíjense en el versículo 1, el Cordero está encima del monte de Sión. Ahora, el monte de Sión es un símbolo del monte de la salvación sobre el cual fue construido en Jerusalén el templo de Dios. Ahora, estamos hablando en este momento en forma simbólica, espiritual, no estamos hablando en forma literal. Ni el Cordero es literal, ni el monte de Sión es literal, ni el número es literal, ni el hecho de que en sus frentes esté escrito el nombre del Padre y del Hijo es literal, todo simbólico. El Cordero representa a Jesús. El monte de Sión, no tenemos que ir los 144,000 literalmente a Jerusalén y pararnos en ese monte, ¿no? Es un símbolo donde Dios tiene a sus hijos, ahí es el monte de salvación. Si tú estás en otro país del mundo, en cualquier país del mundo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy en medio de ellos. Si tú estás con el Cordero y sigues a Jesucristo, tú estás sobre el monte de Sión. Y entonces dice, en su frente escrito el nombre del Padre y del Hijo. Obviamente esto también es simbólico porque nadie va a venir y escribirnos aquí Dios Padre debajo de Jesucristo como un tatuaje. No, porque la frente es un símbolo de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestro ser, de nuestra decisión, de nuestro... Es decir, al decir que en la frente lo tenemos, es decir, que Dios nos transformó la mente, el carácter. Por eso, de vuelta a la imagen y semejanza de Dios. Maravilloso. Versículo 4, Apocalipsis 14, 4. Donde quiera que va el Cordero. Ahora sabemos simbólicamente y sabemos dónde se ha ido el Cordero cuando fue al cielo, ¿no es así? Jesús fue a hacer la obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Es ahí donde está Jesús ahora. Y en el santuario celestial estuvo hasta 1844 en el lugar santo y luego entró al lugar santísimo, donde está el arca del pacto con los 10 mandamientos, donde representa la presencia de Dios, representa el día del juicio, el Yom Kippur, representa el día de la reconciliación. Ahí es donde está Jesús ahora. Ahora, si nosotros queremos ir a donde Jesús está, tenemos que entender dónde está. Está en el lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Y cómo podemos acceder ahí? Por fe. Por fe y en oración. Y entendiendo lo que significa eso, de que vivimos en un día especial, simbólico,
el día de las expiaciones de los pecados, el día de la preparación, el día del juicio, de la investigación, de los casos. Es un día serio. Y este momento significa que Dios, a base de su santa ley, a base de su intervención maravillosa, quiere escribir su santa ley en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice Hebreos. Eso es, si nosotros vamos por fe ahí, si vamos por fe al lugar santísimo, donde Dios hace esta obra, Él hace esta obra de escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y al hacer eso, su nombre está siendo inscrito en nuestra frente. Eso es lo que está pasando. Es la transformación. Ahora, en el versículo 5 de Apocalipsis 14 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esas son palabras poderosas, palabras mayores. En sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. La pregunta es, ¿hemos alcanzado esto? Ya estamos ahí. Oh, hermanos, queridos hermanos, cada uno analice su vida para ver cómo están nuestras vidas. Hay todavía mentira en nuestras bocas. Hay mancha en nuestras vidas. Aún estamos contaminados con doctrinas falsas. Aún no estamos entrando por fe en el santuario, en el lugar santísimo, para que el Señor purifique nuestras vidas. Aún no podemos cantar el cántico de nuestra experiencia de victoria. Aún no podemos estar por fe sobre el monte de la salvación con Jesús. Aún no tenemos su nombre escrito en nuestra frente, porque en vez de que se refleje el carácter de Dios y de Jesús en nuestras vidas, se refleja nuestro propio nombre, nuestro propio carácter en nuestras vidas. Son análisis que tenemos que hacernos si estamos en este camino. Ahora, Dios tiene el plan que estemos en este camino. Y Dios tiene que hacer grandes milagros en nuestras vidas para transformarnos a esta realidad, para que seamos parte de los 144,000. Pero es posible que lo seamos, porque la palabra de Dios nos da la promesa y Dios no falla. Lo que Él dice se cumple. Así que Dios va a tener este pueblo. Y Él desea que seamos parte de este pueblo, de este grupo especial con una misión especial, porque ahora recién en el versículo 6 comienza la misión. Hasta ahora era la descripción del carácter, porque ahora en el versículo 6 nos describe la misión de este grupo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué este mensaje tiene que ir a toda la humanidad? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque Babilonia estará asentada sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es por eso que el mensaje tiene que ir al mismo lugar y abarcar a la globalidad de la tierra. Eso vemos y volvemos a Apocalipsis 13 y aquí encontramos de que desafortunadamente la bestia tiene impacto global. Y lo mismo encontramos en Apocalipsis 19. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 13, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, escuchen, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es por eso que el mensaje tiene que ser global. Así como la confusión y el error es global, el mensaje tiene que ser global. Volvemos al versículo 6 de Apocalipsis 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ojo, ángel es un símbolo de mensajero. Aquí no hablamos en forma literal de que va a venir un ángel volando y va a proclamar a la humanidad y la gente va a mirar arriba, va a ver un ángel diciendo esas palabras. No, ángel es un símbolo de mensajero, ángelos mensajero. En ese sentido, un ser humano puede ser un ángel. Jesucristo mismo es representado como un ángel en algunos pasajes, porque en ese momento es presentado como un mensajero de un mensaje específico, aunque sabemos que Jesús no es un ángel, es el creador de los ángeles, pero en algún momento es representado como un ángel porque es un ángel, es un mensajero. Lo mismo el ser humano no es un ángel, pero el ser humano sí tiene una misión que dar,
Si tiene un mensaje que dar, se convierte en un ángel, ángelos. Así que las personas que van a proclamar el mensaje de los tres ángeles son representados como ángeles con un mensaje celestial. Y este mensaje tiene que ir a todo el mundo. Y nosotros somos llamados a ir a todo el mundo a llevarles este mensaje de amor, de advertencia. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué tipos de ángeles hay? Hay ángeles santos y hay ángeles caídos. La gran pregunta es, ¿cómo debemos llevar este mensaje al mundo? ¿Como ángeles santos o como ángeles caídos? Interesante pregunta. Obviamente debemos llevarlo como ángeles santos. Y es por eso que los primeros 5 versículos presentan primero el carácter y luego la misión. El orden no es dar simplemente directamente un mensaje, sino un carácter transformado. Porque entonces tergiversaríamos el mensaje, lo distorsionaríamos la luz. Entonces podríamos quizás presentar una verdad intelectualmente hablando, pero sin amor, sin misericordia, sino con un espíritu condenativo, un espíritu de crítica, de condenación, un espíritu de ataque, un espíritu que hunde y no que restaura. Quizás podríamos llevar a alguna persona hacia una verdad intelectual, pero sin la transformación del corazón, sin haber presentado a Jesucristo en la vida. Y entonces puede ser que algunas personas digan, sí, tienen razón, Roma es tal cosa y Estados Unidos es tal cosa, pero no hay el amor en el corazón. No hay la misericordia. Y lo que Dios requiere es que cuando llevemos esos mensajes tan poderosos al mundo, duros mensajes de revelación, de instituciones, de engaños, de poderes, lo debemos llevar como ángeles santos, con misericordia, amor, humildad, para que las personas que lo vean se den cuenta. Ustedes saben en 1 Corintios 13, ¿de qué sirve conocer la verdad, conocer todas las profecías? Y si no tenemos amor, ¿qué pasa? Todo no sirve de nada. Es como un metal que resuene, un címbalo que retiene, nada más. Y ahí también dicen en 1 Corintios 13, ¿de qué sirve inclusive morir de mártir? Pero si no hay amor. Imagínense a alguien muriendo de mártir, pero con odio en su corazón. Ustedes se van a quemar en el infierno por lo que me han hecho. No. ¿Cómo fue en el caso de Esteban? ¿Se acuerdan cuando fue él apedreado? Y él tenía en su rostro, ¿qué decía la Biblia? Su rostro era como de un ángel. Y decía, cuando ahí estaba Saulo persiguiendo a los cristianos, poniendo fin, la muerte a Esteban. Y entonces él, con su rostro como un ángel, dice la Biblia, y él decía, Dios, no les tomes en cuenta. Como Jesús casi, perdónalos los pecados, ellos no saben lo que hacen. Él sí había experimentado una transformación, él sí fue un mártir con amor. Así que eso es lo que debemos saber. El mensaje de los 3 ángeles. Ustedes saben los mensajes que incluye. Hay un juicio en el cielo. La humanidad debe prepararse. Existe un Dios creador de los cielos y de la tierra, que creó el mundo en 6 días y en el 7º descansó, en el santo sábado. Así que debemos volver a ese Dios creador, a su voluntad, hacia su santa ley, hacia el principio de las cosas. Y luego cuando viene el segundo mensaje angelical en el versículo 8 en adelante, Babilonia ha caído, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Debemos transmitir este mensaje con un espíritu de misericordia, un espíritu de rescate, de restauración, de salir de ella, pueblo mío, no se mantengan ahí en el engaño, pero no con un espíritu condenativo, sino con un espíritu de amor y misericordia, humildad. ¿Recuerdan ustedes cuando
este mensaje poderoso fue llevado por Jesucristo cuando él vio la ciudad Jerusalén y sabía que su destrucción era inminente. Él lloraba por la ciudad. Él lloraba. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué haces eso? Jesús intentaba con tanta misericordia y amor restaurar, sanar, liberar, llevar a la verdad. Ese debe ser nuestro espíritu. Y entonces, en el tercer mensaje también, en el versículo 9 y 10, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá el vino de la ira de Dios. Es decir, las plagas caerán sobre él, así como dice en Apocalipsis 18, versículo 4, cuando finalmente llega el colmo de la ira de Dios, porque el vaso ya rebalsa, porque el pecado ha llegado hasta el cielo y Dios ya no puede retrasar más las cosas. Y ahí es el mensaje: salid de ella, pueblo mío de Babilonia, de las diferentes instituciones religiosas caídas que viven en transgresión de la ley, que viven en espiritismo, que viven en idolatría, que viven en paganismo, que viven en honrar a personas más que Dios, que viven en tradiciones humanas, que viven lejos de la salvación, sino quizás en salvación por obras, que es falsa. Cuando llega este mensaje: salid de ella, pueblo mío, para que no caigan sobre ustedes las plagas, para que no sean parte de sus pecados. Es un llamado de amor y misericordia. Y ustedes saben que como iglesia adventista tenemos nosotros un mensaje especial, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud, el brazo derecho de nuestro mensaje, porque nuestro mensaje debe ir acompañado también por una restauración en la salud. Ahora, todos esos mensajes los podemos llevar ya sea con un espíritu de un ángel celestial o con el espíritu de un ángel caído. Si llevamos esos poderosos e importantes mensajes: Reforma Pro Salud, salida al campo, salid de ella, pueblo mío de Babilonia, únanse al remanente. ¿Cómo lo presentamos? Es la gran pregunta, y la gran respuesta es que debemos presentarlo con un carácter transformado, para que las personas vean de que el trasfondo de todo esto es el amor, la misericordia, la humildad, la bondad, el carácter de Dios. Así que volar por medio del cielo con un evangelio eterno para la humanidad entera. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y luego siguen los mensajes. El hecho de que los mensajeros den este mensaje a gran voz tiene dos mensajes, dos significados. Número uno, saben muy bien lo que proclaman. Saben muy bien lo que significa temer a Dios, darle gloria, de que llegó la hora de su juicio, que es el juicio, dónde se lleva adelante, desde cuándo, por qué, etcétera. Adorar al Creador, qué significa, cuáles son sus implicaciones. Ha caído Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿Qué significa su caída? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino babilónico? ¿Qué significa el vino de su fornicación? Los que llevan este mensaje tienen que entender y poder presentarlo en detalle, en perfección y en una forma tan comprensible, con tanto conocimiento y fundamento. Tercer mensaje: si alguno adora a la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Qué significa adorarla? Y a su imagen, ¿qué es la imagen de la bestia? Y recibe la marca en su frente, en su mano. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es su frente? ¿Qué es su mano? Él beberá también del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? ¿Qué es el cáliz de su ira? Proclamar este mensaje a gran voz significa, por un lado, entenderlo. Tenemos que estudiar las profecías. Tenemos que entenderlas en perfección. Si no las entendemos, si algún día decimos, la marca, no hay que aceptar la marca de la bestia. ¿Y qué significa la bestia? ¿Y qué significa la marca? ¿Y por qué dices eso? Debemos poder todos responder con un buen estudio bíblico, respaldado en la historia,
no alcanza a decir, mi pastor ha dicho, en la iglesia he escuchado, hayan dicho que eso es el domingo y eso, el otro es el Vaticano, el otro es Estados Unidos. Pero si no lo podemos explicar personalmente, ¿cómo vamos a proclamar a gran voz? Pero la segunda parte es de que el espíritu de profecía indica, al hacer comentarios sobre Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, que la gran voz significa también llevado adelante por el poder del Espíritu Santo, acompañado por el poder del Espíritu Santo, con la lluvia tardía. Es decir, que este mensaje irá acompañado por el poder de Dios. ¡Wow! Las naciones van a escuchar y todos podrán tomar su decisión antes que sea demasiado tarde, antes que caigan las 7 posteras plagas, antes que se cierre la gracia, porque eso es algo maravilloso. Miren aquí en Apocalipsis 7, quiero añadir unos detalles más. Antes de terminar, Apocalipsis 7 habla también de los 144,000. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso significa a nivel global, a nivel universal, los 4 estaciones, los 4 rincones de la tierra, los extremos, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Simbólicamente, 4 ángeles en cada esquina de la tierra, reteniendo los vientos de la destrucción. Vi también a 8 ángeles, versículo 2, el quinto que aparece aquí. Subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, porque los vientos que ellos retienen son vientos de destrucción, vientos bélicos, vientos violentos, que una vez sueltos, habrá un gran daño en la tierra, en el mar, en los árboles. Diciendo, versículo 3, no hagáis daño, es decir, no suelten los vientos aún, reténganlos. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, ahí la palabra importante, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios en su misericordia retiene los vientos de la destrucción hasta que Dios culmine su obra de sellamiento en las frentes de los siervos de Dios, los 144,000. Eso es algo poderoso. Dios extiende su misericordia. Dios no quiere que algún ser humano reciba una destrucción de las aquí mencionadas antes de haber tenido la posibilidad de decidirse en favor de Dios y recibir su sello. El sello de Dios, el sello de la pertenencia de Dios, el sello de la protección divina, el sello de que nosotros somos parte de Dios. Igual como en aquel entonces en Egipto, en la 10ª plaga, la sangre del cordero que sellaba las puertas, y el ángel de la muerte no entró, no pudo entrar, porque la familia o la persona, el hogar estaba sellado. Y ahí la muerte no pudo entrar. Había una protección divina, una pertenencia divina, porque estaba bajo la sangre del cordero. Y de la misma manera aquí, y luego hay la descripción de las 12 tribus, y dice 12,000 sellados de cada una, y luego habla de la gran multitud a continuación. Pero les quiero decir algo muy interesante, algo muy importante. En primer lugar, si ustedes van a Daniel capítulo 7 y ven la profecía de las 4 bestias que salían del mar, ahí nos indica en Daniel 7, versículo 2, miraba yo en visión de la noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y esas son palabras muy parecidas a Apocalipsis 7. 4 ángeles retienen 4 vientos y cuando se sueltan se hace gran daño en la tierra y en el mar. En Daniel 7 representaba 4 guerras consecutivas. Primero, los babilonios que se levantaron
violentamente en una guerra. Luego los medo-persas, la segunda bestia, se levantó en violencia en guerra. Tercera bestia que se levantó, los griegos. Luego los romanos. 4 bestias que salían del mar, siempre con distancia de varias décadas o siglos la una de la otra, pero cada viento representaba una guerra. Y esa guerra levantó la siguiente potencia. Ahora, si vamos a Apocalipsis 7 y lo vemos desde este ángulo, hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni el mar. Y luego hay el 5º que dice que aún no lo suelten, que retengan esta destrucción hasta que el último sea sellado, hasta que el pueblo de Dios tenga su protección frente a la destrucción venidera. Aquí en Apocalipsis 7 nos dice que los 4 vientos serán sueltos al mismo tiempo, en el contexto del tiempo del fin. Al decir los 4 ángulos de la tierra, estamos hablando guerra mundial, estamos hablando destrucción global. Lo que aquí vemos venir al mundo en el futuro, una vez que Dios termine su obra de sellar a su pueblo, una vez que el mensaje de los 3 ángeles resuene en todo el mundo, a toda la humanidad, y cada uno tenga la posibilidad de salir de ahí, pueblo mío, salir de Babilonia, unirse al remanente. Es ahí donde Dios dirá a los ángeles, el sellamiento terminado, la puerta se cierra, la de la gracia, todos han tomado su decisión, adentro, afuera. El mundo ha sido advertido, el pueblo de Dios ha salido de Babilonia. Ahora los ángeles sueltan los vientos y vendrá una destrucción al mundo, como dice Elena G. White, que ninguna pluma puede describir. Una situación combinada de la caída de las plagas postreras en combinación de la destrucción y de la desintegración de Babilonia. Los eventos serán terribles, pero si nosotros estamos con Dios y tenemos el ser de Dios, no tenemos que temer, porque pasaremos luego por ese tiempo final hasta que retorne Jesucristo, por esa tribulación final, con la protección divina y el sello divino. Y eso es algo maravilloso. Ahora, para terminar, quiero mencionar de que en Apocalipsis 14 dice, Apocalipsis 14, versículo 4, cuando habla de los 144,000, hay un detalle que todavía no lo mencioné. Con esto quiero concluir. Apocalipsis 14, versículo 4. Los 144,000. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Oh, qué interesante. Ellos son las primicias. Los 144,000, pero están al fin de la historia humana y tienen el mensaje de llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, del cual sale también de Babilonia una enorme cantidad de personas que se van a unir a aquellos que proclaman el mensaje, esa gran multitud que también habrá en el tiempo del fin, porque Elena G. White también describe de que hay muchísimos cristianos conscientes que siguen su conciencia, pero que aún les falta luz en las diferentes instituciones religiosas, en el catolicismo, en el mundo evangélico, protestante, inclusive en el paganismo. Hay muchísimas personas que sinceramente buscan a Dios según lo que han aprendido, pero no tienen más luz. Es por eso que Dios tiene que intervenir con luz en este mundo. A través de la ley dominical, Dios va a permitir el problema de las leyes dominicales para que toda la humanidad, mundo pagano, mundo cristiano, católico, evangélico, los ateos, los budistas, los musulmanes, los judíos, todos escuchen y vean la controversia sábado, domingo, día de Dios, de la creación, día transformado por la iglesia y en el paganismo, autoridad divina versus autoridad humana. Ley de Dios versus
tradiciones de los hombres. Palabra de Dios o palabra de hombres. Y toda la humanidad se dará cuenta de esto y tendrá su posibilidad de tomar su decisión. Y ahí los 144,000 son mencionados como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué son primicias? Yo les quiero leer aquí lo que son primicias. La palabra primicias significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Es decir, la palabra primicias son una buena noticia, son una noticia, algo grande está pasando, es una promesa de lo porvenir, porque ustedes saben, después de las primicias viene algo a continuación. La misma palabra primicias nos lo da a entender. Es como cuando hablamos, por ejemplo, las plagas. Las plagas postreras significan que antes de ellas había anteriores. Las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Y si encontramos en Apocalipsis 9, que había 3 plagas anteriores, las primeras. Y ahora, en la Biblia, siempre hay el concepto de las primicias. En Deuteronomio 18:4, por ejemplo, habla de que se daban las primicias del grano, del vino, del aceite, de la lana de las ovejas. Era como una señal de acción de gracias por la bondad de Dios, por haber dado esta bendición. Se les daba en aquel entonces las primicias, por ejemplo, a los sacerdotes, se lo llevaba al templo. Había inclusive una fiesta de las primicias, donde el pueblo de la antigüedad ofrecía a Dios los primeros frutos de la cosecha. Se organizaba en un cesto con 7 especies de las que producía la tierra: trigo, cebada, uvas, higos, granada, oliva, dátiles. Se los llevaba el sumo sacerdote para que lo colocara ante el altar de Dios como ofrenda de agradecimiento por lo que el Señor les daba, acción de gracias por su bondad. Las primicias son los primeros frutos, y después de los primeros frutos, ¿qué viene? El gran fruto. Las primicias siempre era una parte pequeña de lo que luego era el resto de la cosecha. Pero las primicias fueron dados primero. Eso es algo maravilloso. Ahora, las primicias y lo que vino después tenía la misma calidad. Los 144,000 son presentados como las primicias, con su mensaje, con el cual el pueblo va a salir de Babilonia. Va a haber muchos más que los 144,000 y tendrán la misma calidad de carácter, porque experimentarán la misma transformación de carácter. ¡Qué maravilla! Y ahora quiero terminar leyendo aquí en 1 Corintios 15:20 para entender esto mejor. Aquí hablando de la resurrección de Jesucristo. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. La palabra primicias. Cristo resucitó como primicias y luego resucitarán todos los demás en su venida. Los 144,000 primicias para Dios y el Cordero. Luego llevan el mensaje y luego vendrá el resto de la cosecha. Oh, qué poderoso, qué maravilloso. Así que, queridos hermanos, amigos, sigamos por fe adelante. Dios tiene un plan para nosotros. Podemos ser parte de los 144,000. Elena G. White dice que debemos esforzarnos por ser parte de los 144,000. Podemos serlo. Preparémonos el corazón, la mente, permitamos que el Espíritu Santo entre, nos transforme y nos prepare. Estudiemos la Biblia para entender las profecías y luego Dios nos llamará. Anda a predicar, anda a llevar el mensaje. Te llenaré con mi espíritu. Tú darás el fuerte clamor. Y miles saldrán de las instituciones caídas. Tú serás la primicia. Y luego, fruto de la proclamación final en el contexto de las leyes dominicales del fin, serán miles, cientos de miles y millones que seguirán a los 144,000. Eso es el gran llamado que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga con este tema
Sigamos estudiando las profecías. Amén.